Durante décadas, Estados Unidos ha construido su hegemonía global sobre una combinación de poder económico, dominio tecnológico, influencia financiera y control geopolítico. Ese dominio no se ha sostenido solo por la fuerza militar, sino por la capacidad de imponer reglas al resto del mundo. Sin embargo, en los últimos años, ese equilibrio ha empezado a resquebrajarse de manera visible. Y ahora, con el último movimiento de China, esa grieta se convierte en una fisura profunda. No se trata de un gesto simbólico ni de una simple escaramuza comercial. China ha dado un golpe estratégico que deja a Donald Trump y al conjunto del poder estadounidense frente a un problema estructural que ya no puede ocultarse. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento no puede analizarse como un choque de personalidades ni como una anécdota diplomática. Lo que está ocurriendo es la aceleración de un cambio de era. China no actúa por impulsos ni por bravuconadas retóricas. Actúa con planificación a largo plazo, con una visión estratégica que contrasta radicalmente con el estilo errático, cortoplacista y profundamente personalista de Trump. El golpe chino no busca humillar a Trump como individuo, sino evidenciar la fragilidad del modelo estadounidense que él representa de forma extrema. Trump llega a este escenario debilitado por sus propias decisiones. Su política exterior basada en la confrontación permanente, las amenazas arancelarias y el repliegue unilateral ha erosionado alianzas históricas y ha reducido la credibilidad internacional de Estados Unidos. China ha observado ese proceso con paciencia. Ha dejado que Washington se aislara, que rompiera puentes y que convirtiera la diplomacia en un espectáculo interno. Cuando el momento ha sido propicio, ha movido ficha con una frialdad que deja en evidencia la improvisación estadounidense. El golpe de China no es solo económico, aunque tenga una dimensión económica evidente. Es también tecnológico, financiero y geopolítico. Es un movimiento que ataca directamente uno de los pilares fundamentales del poder estadounidense, su capacidad de dictar las reglas del comercio y del sistema financiero global. Durante años, Estados Unidos ha utilizado su moneda, sus sanciones y su influencia sobre organismos internacionales como herramientas de coerción. China, con este paso, demuestra que ese poder ya no es absoluto. Desde la izquierda, este punto es clave. El problema de Estados Unidos no es solo Trump. Trump es el síntoma más grotesco de un sistema que lleva tiempo en crisis. La desindustrialización, la desigualdad extrema, la precarización de amplias capas de la población y la captura del poder político por grandes corporaciones han debilitado la base social del país. Trump no corrige esas debilidades, las agrava. China, en cambio, aprovecha esa debilidad estructural para reforzar su posición sin necesidad de confrontaciones abiertas. El golpe chino expone una contradicción central del discurso trumpista. Trump se presentó como el defensor de la clase trabajadora estadounidense frente a la globalización. Prometió devolver empleos, fortalecer la industria nacional y frenar el ascenso de China. La realidad ha sido muy distinta. Sus políticas han beneficiado a grandes corporaciones, han encarecido productos básicos para la población y han generado tensiones comerciales que no han resuelto los problemas de fondo. China, al responder de forma estratégica, deja claro que el proteccionismo improvisado de Trump no solo es ineficaz, sino contraproducente. Desde una perspectiva de izquierdas, es importante subrayar que este conflicto no es una simple lucha entre dos potencias abstractas. Tiene consecuencias directas sobre millones de personas. En Estados Unidos, el golpe chino se traduce en incertidumbre económica, presión sobre sectores industriales y un aumento del coste de vida. Trump intenta presentar estas consecuencias como sacrificios necesarios en una supuesta guerra patriótica. Pero quienes pagan el precio no son las élites financieras, sino las clases trabajadoras que él decía defender. China entiende esta dinámica y la explota con inteligencia. No necesita derrotar militarmente a Estados Unidos ni humillarlo públicamente. Le basta con mostrar que el modelo estadounidense ya no es capaz de imponer su voluntad sin consecuencias. Cada paso que da refuerza la idea de un mundo multipolar en el que Washington ya no es el árbitro indiscutido. Este cambio es profundamente incómodo para Trump, cuya visión del mundo se basa en la imposición y el chantaje. El golpe definitivo de China también revela una diferencia fundamental en la forma de ejercer el poder. Trump gobierna desde la lógica del espectáculo, del titular inmediato y de la confrontación personal. China actúa desde la lógica del Estado a largo plazo. Mientras Trump tuitea amenazas, China firma acuerdos, consolida cadenas de suministro y amplía su influencia en regiones clave.
Desde la izquierda, esta comparación no pretende idealizar el modelo chino, sino señalar la debilidad de un liderazgo estadounidense incapaz de pensar más allá del corto plazo electoral. Estados Unidos tiene un problema porque su hegemonía ya no se sostiene solo con discursos. Durante décadas el relato de la superioridad económica y moral estadounidense ha servido para legitimar intervenciones, sanciones y presiones. Hoy, ese relato se resquebraja. China demuestra que es posible resistir, adaptarse y contraatacar sin aceptar las reglas impuestas por Washington. Este mensaje no solo va dirigido a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento histórico abre interrogantes complejos. Por un lado, debilita un imperialismo que ha causado un enorme sufrimiento global. Por otro, no garantiza automáticamente un mundo más justo. El declive relativo de Estados Unidos no implica el triunfo de valores progresistas. Implica un reordenamiento del poder que puede generar nuevas tensiones y desigualdades si no se acompaña de una transformación profunda del sistema internacional. Trump reacciona al golpe chino con su habitual mezcla de negación y agresividad. Incapaz de reconocer errores estructurales, busca culpables externos y redobla su retórica nacionalista. Esta reacción agrava el problema en lugar de resolverlo. Desde la izquierda, este comportamiento es especialmente peligroso porque canaliza la frustración social hacia el enemigo externo en lugar de hacia las causas internas de la crisis estadounidense, la desigualdad, la concentración de riqueza y la desprotección social. China, en cambio, se presenta como un actor estable y previsible, incluso cuando actúa con dureza. Esa imagen contrasta con la volatilidad de la política estadounidense bajo Trump. Para muchos países, esta diferencia es determinante. No porque confíen ciegamente en China, sino porque perciben a Estados Unidos como un socio cada vez más errático. El golpe chino refuerza esa percepción y acelera el desplazamiento del centro de gravedad global. El problema de Estados Unidos no es solo perder influencia frente a China. Es perder la capacidad de ofrecer un modelo atractivo. Durante años el llamado sueño americano funcionó como una poderosa herramienta de legitimación. Hoy, ese sueño está roto para millones de personas dentro y fuera del país. Trump no lo reconstruye, lo instrumentaliza. China, al mostrar su capacidad de desafiar a Estados Unidos, deja al descubierto ese vacío de modelo. Para entender por qué el golpe de China resulta tan demoledor para Trump y para Estados Unidos, es imprescindible analizar con detalle qué tipo de movimiento ha realizado Pekín, y por qué su impacto va mucho más allá del titular inmediato. No estamos ante una reacción impulsiva ni ante una provocación aislada. Se trata de una decisión cuidadosamente calculada que afecta a los cimientos mismos del poder económico y geopolítico estadounidense. Desde una perspectiva de izquierdas, este análisis permite desmontar el relato simplista que presenta el conflicto como una pelea personal entre líderes fuertes, cuando en realidad se trata de una crisis sistémica. China ha aprendido durante años a convivir con la presión estadounidense. Sanciones, aranceles, amenazas comerciales y campañas de demonización han sido una constante. En lugar de responder con enfrentamientos directos, el Estado chino ha optado por una estrategia de acumulación de fuerza. Ha diversificado mercados, ha fortalecido su industria tecnológica, ha reducido su dependencia de proveedores occidentales y ha impulsado acuerdos con países que buscan alternativas al dominio de Washington. El golpe actual es la culminación de ese proceso, no su inicio. Desde la izquierda, este punto es fundamental porque muestra la diferencia entre un poder que se ejerce desde la improvisación y otro que se construye desde la planificación. Trump ha basado su política hacia China en la idea de que la presión inmediata y el castigo económico forzarían una rendición rápida. Esa visión ignora una realidad básica: China no es un actor débil ni aislado, sino una potencia con capacidad de resistencia y de contraataque. El golpe que ahora asesta demuestra que no solo ha resistido, sino que ha convertido la presión en una oportunidad para fortalecerse. El problema para Estados Unidos es que este movimiento chino afecta directamente a sectores clave de su economía. No se trata solo de cifras macroeconómicas, sino de impactos reales en industrias estratégicas, en cadenas de suministro y en el empleo. Trump intentará presentar estas consecuencias como daños colaterales inevitables, pero desde una perspectiva de izquierdas es evidente quién paga el precio. No son los grandes fondos de inversión ni las élites financieras, sino las clases trabajadoras que dependen de sectores ahora más expuestos. China ha entendido que la debilidad de Estados Unidos no es solo económica, sino política.
La polarización interna, la desconfianza en las instituciones y el deterioro del tejido social hacen que cualquier impacto externo tenga un efecto multiplicador. Trump gobierna un país profundamente dividido, donde una parte significativa de la población vive con inseguridad económica y falta de protección social. En ese contexto, cualquier golpe a la estabilidad económica se traduce rápidamente en malestar social. Desde la izquierda, este escenario revela una contradicción central del trumpismo. Trump prometió devolver el control a la nación, pero sus políticas han incrementado la vulnerabilidad de amplios sectores sociales. Al enfrentarse a China sin una estrategia sólida, ha expuesto a su propio país a un choque que no está preparado para absorber. China, consciente de esta fragilidad, calibra sus movimientos para maximizar el impacto político interno en Estados Unidos. El golpe chino también tiene una dimensión simbólica poderosa. Durante décadas, Estados Unidos ha utilizado su posición dominante para dictar condiciones. Ahora se ve obligado a reaccionar. Este cambio de rol es profundamente desestabilizador para un liderazgo como el de Trump, que basa su legitimidad en la imagen de fuerza y control. Desde una perspectiva de izquierdas, esta pérdida de control es significativa porque debilita el discurso autoritario que se alimenta de la sensación de invencibilidad. Trump responde a esta situación con una escalada retórica previsible. Acusa a China de manipulación, de abuso y de amenaza. Pero estas acusaciones ya no tienen el mismo efecto que antes. Muchos países observan el conflicto con una mezcla de cautela y distancia, conscientes de que Estados Unidos ya no es el socio fiable que fue. China aprovecha esta percepción para presentarse como una alternativa, no necesariamente más justa, pero sí más estable. Desde la izquierda, es importante no caer en una visión ingenua de este reordenamiento. China no es un actor altruista ni progresista. Su modelo tiene graves problemas en términos de derechos laborales y libertades. Sin embargo, el declive relativo de la hegemonía estadounidense abre espacios de maniobra para otros países y debilita un sistema internacional que ha favorecido históricamente a las élites occidentales. El golpe a Trump, en este sentido, tiene una dimensión estructural que va más allá de la confrontación bilateral. El problema de Estados Unidos se agrava porque Trump carece de aliados sólidos en este conflicto. Su política de desprecio hacia socios tradicionales ha dejado a Washington aislado. Europa, cansada de amenazas y chantajes, adopta una posición ambigua. Otros actores globales optan por la prudencia. China, en cambio, ha tejido una red de relaciones que le permite amortiguar los costes del enfrentamiento. Desde una perspectiva de izquierdas, esta diferencia evidencia el fracaso del unilateralismo trumpista. La respuesta interna de Estados Unidos al golpe chino también revela una profunda falta de cohesión. Sectores empresariales presionan para evitar una escalada que perjudique sus intereses. Trabajadores temen por sus empleos. Estados federales reclaman soluciones que no llegan. Trump, atrapado en su propio relato de confrontación, no ofrece respuestas estructurales. Se limita a prometer victorias futuras sin explicar cómo llegarán. China, mientras tanto, juega con el tiempo. Sabe que Trump piensa en ciclos electorales cortos y en impactos mediáticos inmediatos. Pekín piensa en décadas. Esta asimetría temporal es una de las claves del golpe. No busca una victoria rápida, sino consolidar una posición que haga irreversible el desplazamiento del poder. Desde la izquierda, esta lectura es esencial para entender por qué Estados Unidos tiene un problema que no se resolverá con un cambio de tono o con nuevas amenazas. El golpe chino también pone en evidencia la fragilidad del sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos. Durante años, Washington ha utilizado su control sobre el dólar y las instituciones financieras como herramienta de presión. China, al impulsar mecanismos alternativos y reducir su exposición, cuestiona esa herramienta. No la destruye de inmediato, pero la debilita. Y un poder que ya no puede imponer sanciones sin coste pierde una parte fundamental de su capacidad de coerción. Desde una perspectiva de izquierdas, este debilitamiento del poder financiero estadounidense tiene implicaciones ambivalentes. Por un lado, reduce la capacidad de imponer políticas neoliberales a otros países. Por otro, no garantiza un sistema más justo. El vacío de poder puede ser ocupado por otras formas de dominación si no se produce una transformación profunda. El golpe a Trump abre una oportunidad, pero no una solución automática. Trump intenta compensar esta pérdida de influencia reforzando su discurso nacionalista.
presenta el conflicto como una lucha existencial entre Estados Unidos y China. Esta narrativa busca cerrar filas internas y silenciar críticas. El golpe de China a Trump y a la estructura de poder estadounidense no se limita al ámbito bilateral, sino que tiene consecuencias profundas para el conjunto del sistema internacional. Desde una perspectiva de izquierdas, este es un aspecto clave porque revela hasta qué punto el orden global construido tras la Segunda Guerra Mundial, y consolidado después de la Guerra Fría, está entrando en una fase de transformación acelerada. Estados Unidos ya no puede actuar como si el mundo fuera un tablero diseñado exclusivamente a su medida, y esa pérdida de centralidad genera una inestabilidad que va mucho más allá de la figura de Trump. Durante décadas, Washington ha ejercido una hegemonía que combinaba poder militar, control financiero y capacidad de presión diplomática. Esa hegemonía se presentaba como garantía de estabilidad, aunque en la práctica haya provocado guerras, golpes de Estado y políticas de austeridad que han empobrecido a millones de personas. China, al desafiar de forma efectiva esa hegemonía, introduce un elemento de incertidumbre que muchos países observan con ambivalencia. Por un lado, se debilita un poder que ha sido profundamente desigual. Por otro, emerge una nueva correlación de fuerzas que no está exenta de riesgos. Desde la izquierda, es importante entender que el problema de Estados Unidos no es solo perder influencia, sino perder la capacidad de definir el marco en el que se toman las decisiones globales. El golpe chino cuestiona la idea de que exista un único centro de poder legítimo. Países de Asia, África y América Latina, históricamente subordinados a las reglas impuestas por Washington y sus aliados, perciben este cambio como una oportunidad para diversificar relaciones y reducir dependencias. Este movimiento no implica necesariamente un alineamiento automático con China, pero sí un distanciamiento progresivo de la tutela estadounidense. Trump ha contribuido de forma decisiva a este proceso. Su desprecio por el multilateralismo, su retirada de acuerdos internacionales y su uso de las sanciones como herramienta habitual han erosionado la confianza incluso entre aliados tradicionales. Desde una perspectiva de izquierdas, esta erosión no es un accidente, sino la consecuencia de una política exterior basada en la lógica del castigo y el chantaje. China, al ofrecer acuerdos sin el mismo nivel de condicionamiento político explícito, se presenta como una alternativa pragmática para muchos gobiernos. El golpe definitivo de China también afecta a la arquitectura económica global. Durante años, Estados Unidos ha defendido un modelo de globalización que beneficiaba a sus corporaciones mientras precarizaba a la clase trabajadora, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Trump criticó ese modelo, pero no lo transformó. Se limitó a aplicar un proteccionismo selectivo que no alteró la lógica de fondo. China, al consolidar nuevas rutas comerciales y mecanismos financieros alternativos, acelera la fragmentación de ese modelo. Desde la izquierda, este escenario plantea preguntas incómodas. El debilitamiento de la hegemonía estadounidense puede abrir espacio para políticas más autónomas en países del sur global, pero también puede generar una competencia entre potencias que reproduzca dinámicas de explotación. El problema de Estados Unidos no es solo perder poder, sino hacerlo sin haber construido un orden internacional más justo. El vacío que deja no se llena automáticamente con valores progresistas. Trump intenta presentar el golpe chino como una amenaza existencial para Estados Unidos, apelando a un nacionalismo defensivo. Esta narrativa busca movilizar a su base electoral mediante el miedo y la confrontación. Desde una perspectiva de izquierdas, este discurso es profundamente engañoso porque oculta las causas internas de la crisis estadounidense. La pérdida de competitividad industrial, la desigualdad extrema y la falta de inversión social no son culpa de China, sino de décadas de políticas neoliberales. China aprovecha esta contradicción sin necesidad de subrayarla explícitamente. Cada movimiento que debilita la capacidad de Estados Unidos para imponer sanciones o dictar normas refuerza la percepción de que el orden global está cambiando. Para muchos países, este cambio no se vive como una amenaza inmediata, sino como una posibilidad de negociación más equilibrada. Desde la izquierda, esta percepción es clave para entender por qué el golpe chino tiene un impacto tan amplio. El problema de Estados Unidos se agrava porque su modelo interno muestra signos evidentes de agotamiento. La polarización política, el deterioro de los servicios públicos y la precariedad laboral limitan su capacidad de respuesta. Trump, lejos de abordar estos problemas, los utiliza como combustible político. En lugar de invertir en cohesión social, apuesta por la confrontación externa. Esta estrategia puede generar apoyo a corto plazo,
pero debilita al país a medio y largo plazo. Desde una perspectiva de izquierdas, el contraste con la estrategia china es evidente. China invierte de forma masiva en infraestructuras, tecnología y planificación a largo plazo. Esto no implica una defensa acrítica de su modelo, que presenta graves problemas democráticos y sociales, pero sí pone de relieve la incapacidad estadounidense para pensar más allá del ciclo electoral. El golpe chino es posible porque Estados Unidos ha renunciado a una visión de futuro compartida. El impacto del reordenamiento global también se siente en Europa. Los países europeos, atrapados entre su alianza histórica con Estados Unidos y su creciente dependencia económica de China, se ven obligados a redefinir su posición. Trump ha tratado a Europa más como un rival que como un socio, debilitando la cohesión occidental. China, en cambio, ha ofrecido acuerdos que, aunque generan debate interno, resultan atractivos para sectores económicos clave. Desde la izquierda, este dilema europeo refleja la crisis del atlantismo tradicional. El golpe chino no solo expone la debilidad de Trump, sino también la fragilidad del liderazgo estadounidense en general. Incluso sectores críticos con Trump reconocen que el problema va más allá de su figura. La incapacidad de Estados Unidos para ofrecer una alternativa creíble al ascenso chino es el resultado de una política interior que ha priorizado los intereses de las élites sobre el bienestar colectivo. Desde la izquierda, esta lectura es fundamental para no reducir el conflicto a una cuestión de personalidades. La respuesta de Trump, basada en amenazas y gestos de fuerza, refuerza la sensación de que Estados Unidos reacciona sin estrategia clara. Cada nuevo movimiento chino deja en evidencia esa falta de planificación. El golpe definitivo no es un acto aislado, sino una serie de pasos que, acumulados, cambian la correlación de fuerzas. Desde una perspectiva de izquierdas, este proceso muestra cómo el poder no se pierde de golpe, sino por incapacidad de adaptarse. La clase trabajadora estadounidense queda atrapada en este escenario. Trump promete protección, pero ofrece conflicto. Los efectos del golpe chino se traducen en incertidumbre económica y presión sobre el empleo. Sin una red de protección social sólida, estas tensiones se convierten en frustración y miedo. Desde la izquierda, este punto es central. El problema de Estados Unidos no es solo geopolítico, es social. Y mientras no se aborde esa dimensión, cualquier respuesta externa será insuficiente. China, consciente de estas dinámicas, no necesita acelerar el conflicto. Le basta con mantener la presión y dejar que las contradicciones internas de Estados Unidos hagan el resto. El impacto del golpe de China a Estados Unidos se extiende con especial intensidad hacia aquellas regiones que históricamente han vivido bajo la influencia directa o indirecta de Washington. América Latina, África y amplias zonas de Asia llevan décadas experimentando las consecuencias de un orden internacional diseñado para beneficiar a las grandes potencias occidentales y a sus corporaciones. Desde una perspectiva de izquierdas, el debilitamiento de la hegemonía estadounidense abre un escenario lleno de contradicciones, oportunidades y riesgos que no pueden analizarse de forma simplista. Durante mucho tiempo Estados Unidos ha ejercido en estas regiones un poder que combinaba presión económica, intervención política y control financiero. El golpe chino no elimina de golpe esa influencia, pero sí la relativiza. Muchos países observan cómo Washington pierde capacidad para imponer sanciones, condicionar gobiernos o dictar políticas económicas sin encontrar resistencia. Esta pérdida de capacidad coercitiva es, para amplios sectores populares, una noticia recibida con alivio, aunque no exenta de cautela. Desde la izquierda latinoamericana, por ejemplo, el declive relativo de Estados Unidos se interpreta como una posibilidad de mayor margen de maniobra. Gobiernos y movimientos sociales han sufrido durante décadas las consecuencias de políticas impuestas desde el norte, desde ajustes estructurales hasta golpes encubiertos. El golpe chino a Trump refuerza la idea de que el mundo ya no gira exclusivamente en torno a Washington y que existen alternativas, aunque éstas no sean necesariamente progresistas por definición. China ha sabido posicionarse en estas regiones con un discurso pragmático. Ofrece inversiones, infraestructuras y acuerdos comerciales sin exigir, al menos de forma explícita, las mismas condiciones políticas que Estados Unidos. Desde una perspectiva de izquierdas, esta estrategia genera un debate complejo. Por un lado, reduce la dependencia de un imperialismo que ha demostrado ser profundamente dañino. Por otro, plantea interrogantes sobre el tipo de relaciones que se están construyendo y sobre quién se beneficia realmente de ellas.
El problema de Estados Unidos se agrava porque su pérdida de influencia no se debe a una retirada voluntaria ni a una transformación ética de su política exterior, sino a su incapacidad para adaptarse. Trump ha acelerado este proceso al tratar a regiones enteras con desprecio, utilizando amenazas y sanciones como herramientas rutinarias. China, al contrastar con un enfoque más estable y predecible, gana terreno sin necesidad de confrontaciones abiertas. Desde la izquierda es fundamental no idealizar este desplazamiento. El golpe chino no implica automáticamente una mejora de las condiciones de vida de las clases populares en el sur global. China actúa en función de sus propios intereses estratégicos y económicos. Sin embargo, la existencia de múltiples centros de poder reduce la capacidad de uno solo para imponer su agenda. Esa reducción de la hegemonía estadounidense es, en sí misma, un cambio significativo. En África, por ejemplo, la presencia china ha crecido de manera sostenida. Estados Unidos observa con preocupación cómo su influencia se diluye en un continente clave para recursos estratégicos y rutas comerciales. El golpe chino refuerza esa tendencia. Desde una perspectiva de izquierdas, este escenario exige un análisis cuidadoso. La retirada relativa de Estados Unidos no garantiza relaciones más justas, pero sí abre espacios para negociar condiciones distintas y para cuestionar la lógica extractivista tradicional. Trump ha reaccionado a esta pérdida de influencia con un discurso cada vez más agresivo. Presenta la expansión china como una amenaza global y acusa a Pekín de neocolonialismo. Estas críticas, sin embargo, resultan poco creíbles viniendo de un país con un largo historial de intervenciones y saqueo. Desde la izquierda, este doble rasero es evidente y contribuye a erosionar aún más la autoridad moral de Estados Unidos. El golpe chino también afecta a la capacidad de Estados Unidos para influir en organismos internacionales. Durante años, Washington ha utilizado su peso económico para condicionar decisiones en instituciones financieras y políticas. La creciente autonomía de China y de otros países reduce esa capacidad. Desde una perspectiva de izquierdas, este debilitamiento puede facilitar reformas largamente demandadas, aunque también puede generar bloqueos y tensiones si no se acompaña de una visión cooperativa. La respuesta de Trump a este escenario sigue un patrón previsible. Incapaz de ofrecer una alternativa atractiva, recurre al enfrentamiento y al miedo. Utiliza la figura de China como enemigo externo para cohesionar a su base y desviar la atención de los problemas internos. Desde la izquierda, esta estrategia es conocida y peligrosa. El nacionalismo exacerbado suele ser el recurso de líderes que no pueden ofrecer mejoras materiales reales a su población. China, consciente de esta dinámica, evita alimentar directamente el discurso de confrontación. Prefiere avanzar en silencio consolidando acuerdos y ampliando su influencia económica. Este contraste deja a Estados Unidos en una posición incómoda. Cada amenaza de Trump refuerza la percepción de que Washington actúa desde la debilidad, no desde la fuerza. El golpe definitivo no es un acto espectacular, sino la acumulación de pequeños desplazamientos de poder. El impacto sobre las clases trabajadoras a escala global es una cuestión central desde la perspectiva de izquierdas. El reordenamiento del poder no garantiza automáticamente mejores condiciones laborales ni mayor justicia social. De hecho, la competencia entre potencias puede intensificar la explotación si no existen mecanismos de protección. El problema de Estados Unidos no es solo perder influencia, sino hacerlo sin haber construido un modelo que priorice a su propia clase trabajadora. Trump prometió proteger a los trabajadores estadounidenses del ascenso chino. La realidad es que sus políticas han generado incertidumbre y han dejado a muchos sectores expuestos. China, al golpear estratégicamente, evidencia esta contradicción. Desde la izquierda, este punto es crucial porque demuestra que el nacionalismo económico sin justicia social es una promesa vacía. La protección real pasa por fortalecer derechos laborales y servicios públicos, no por guerras comerciales improvisadas. El golpe chino también reconfigura el debate sobre soberanía. Durante años, Estados Unidos ha utilizado el discurso de la soberanía para justificar intervenciones cuando le convenía y para ignorarla cuando no. China, al desafiar esa doble vara, refuerza la idea de que la soberanía no puede ser un privilegio de unas pocas potencias. Desde una perspectiva de izquierdas, esta reconfiguración abre un debate necesario sobre el derecho de los pueblos a decidir su propio camino. Sin embargo, este debate no puede desligarse de la cuestión democrática. China no ofrece un modelo democrático que pueda ser asumido sin críticas.
El problema de Estados Unidos no es solo que pierda poder frente a China, sino que su propio modelo democrático esté profundamente erosionado. Trump encarna esa erosión al atacar instituciones, despreciar normas y gobernar desde el personalismo. El golpe chino deja en evidencia esta fragilidad democrática. El golpe estratégico de China no solo tensiona la posición internacional de Estados Unidos, sino que actúa como un acelerador de las contradicciones internas que ya atravesaban al país antes de que Trump llegara al poder. Desde una perspectiva de izquierdas, este punto es fundamental, porque revela que el verdadero problema de Estados Unidos no está únicamente fuera de sus fronteras, sino en la estructura social, económica y política que Trump no solo no ha corregido, sino que ha profundizado. China no crea esa crisis, la expone y la amplifica. La política exterior estadounidense siempre ha tenido una función interna muy clara: proyectar fuerza hacia afuera para compensar fragilidades hacia adentro. Cuando esa proyección empieza a fallar, como ocurre con el golpe chino, las tensiones internas se vuelven más visibles y más difíciles de gestionar. Trump ha construido su liderazgo sobre la promesa de recuperar una grandeza perdida, pero esa grandeza estaba sostenida sobre una economía profundamente desigual y un sistema político capturado por intereses corporativos. El choque con China pone de manifiesto que los problemas de fondo siguen sin resolverse. La clase trabajadora estadounidense se encuentra en el centro de esta crisis. Durante décadas ha sufrido la deslocalización industrial, la precarización del empleo y el debilitamiento de los servicios públicos. Trump capitalizó ese malestar con un discurso nacionalista que señalaba a China como culpable. Sin embargo, el golpe chino deja claro que el conflicto no se resuelve con aranceles ni con amenazas. Al contrario, agrava la incertidumbre económica y expone a los trabajadores a nuevos riesgos sin ofrecerles una protección real. Desde una perspectiva de izquierdas, este escenario muestra la bancarrota del populismo de derechas. Trump promete protección, pero entrega inestabilidad. Promete soberanía, pero ofrece dependencia de conflictos externos. El golpe chino no solo afecta a indicadores macroeconómicos, afecta a la vida cotidiana de millones de personas que ven cómo el coste de la confrontación recae sobre ellas. Mientras tanto, las grandes corporaciones encuentran formas de adaptarse, trasladar costes o incluso beneficiarse de la volatilidad. La política interna estadounidense se polariza aún más como consecuencia de este choque. Trump utiliza el golpe chino para reforzar su discurso de enemigo externo y para justificar medidas autoritarias. Presenta cualquier crítica como falta de patriotismo y cualquier cuestionamiento como traición. Desde la izquierda, esta estrategia es conocida: cuando un líder no puede ofrecer mejoras materiales, recurre al miedo y a la confrontación identitaria para mantener apoyo político. El problema de Estados Unidos se agrava porque esta estrategia erosiona aún más las instituciones democráticas. Trump no concibe el poder como un espacio de negociación, sino como un ejercicio de dominación personal. El golpe chino, al poner en evidencia su incapacidad para controlar el escenario internacional, intensifica su tendencia a buscar chivos expiatorios internos. Medios de comunicación, opositores políticos y minorías se convierten en objetivos de una retórica cada vez más agresiva. Desde una perspectiva de izquierdas, este giro autoritario no es una reacción improvisada, sino una consecuencia lógica de un proyecto político que no tiene respuestas estructurales. La crisis de hegemonía externa se traduce en una crisis de legitimidad interna. Trump intenta compensarla con una narrativa de fuerza, pero esa narrativa se vuelve cada vez más hueca a medida que los problemas materiales persisten. El golpe chino también afecta al equilibrio entre los distintos sectores del poder estadounidense. Grandes empresas tecnológicas, financieras e industriales presionan para evitar una escalada que dañe sus intereses. Estados federales reclaman políticas de apoyo que no llegan. El gobierno central, atrapado en la lógica del conflicto, ofrece mensajes contradictorios. Desde la izquierda, este desorden revela la ausencia de una estrategia coherente y la captura del Estado por intereses privados. La incapacidad de Trump para articular una respuesta social a la crisis expone una contradicción central del sistema estadounidense. Un país con una riqueza inmensa es incapaz de garantizar seguridad económica a su población. El golpe chino no crea esa incapacidad, la hace más evidente. Desde una perspectiva de izquierdas, este punto es clave para entender por qué el problema de Estados Unidos no se resolverá con un cambio de rival externo, sino con una transformación interna profunda. La reacción de amplios sectores de la población ante este escenario es ambivalente.
Por un lado, existe un rechazo creciente a la confrontación permanente y al coste que supone. Por otro, el discurso nacionalista sigue teniendo fuerza en un contexto de inseguridad. Trump se mueve entre estas dos fuerzas, explotando el miedo mientras ignora la necesidad de políticas redistributivas. El golpe chino tensa esta contradicción hasta el límite. Desde la izquierda, este momento histórico plantea una oportunidad y un riesgo. La oportunidad reside en evidenciar el fracaso de un modelo que prioriza el poder militar y la confrontación sobre el bienestar social. El riesgo es que ese fracaso sea canalizado por soluciones autoritarias en lugar de por alternativas progresistas. Trump intenta claramente la primera vía, utilizando el conflicto con China como coartada para reforzar su liderazgo personalista. El problema de Estados Unidos se refleja también en su incapacidad para construir consensos internos amplios. La polarización política dificulta cualquier respuesta colectiva a la crisis. Mientras China actúa como un Estado capaz de planificar a largo plazo, Estados Unidos aparece atrapado en una guerra cultural permanente. Desde una perspectiva de izquierdas, esta comparación no busca idealizar el modelo chino, sino subrayar la disfuncionalidad del sistema político estadounidense bajo el trumpismo. El golpe chino acelera la percepción de que Estados Unidos ya no controla los acontecimientos. Esta percepción tiene efectos psicológicos y políticos profundos. Un poder acostumbrado a mandar reacciona mal cuando se ve obligado a responder. Trump encarna esa reacción defensiva. Su discurso se vuelve más agresivo a medida que su capacidad real de imponer condiciones disminuye. Desde la izquierda, esta dinámica es peligrosa porque aumenta el riesgo de decisiones impulsivas y de escaladas innecesarias. La política exterior estadounidense, convertida en herramienta de política interna, pierde coherencia. Cada gesto hacia China está condicionado por el cálculo electoral. Esto reduce la credibilidad de Estados Unidos como actor internacional y refuerza la posición china. El golpe definitivo no es un único movimiento, sino la constatación de que Washington ya no puede separar su crisis interna de su acción exterior. La clase trabajadora vuelve a quedar atrapada en esta espiral. Trump promete victorias futuras mientras el presente se llena de incertidumbre. Sin una red de protección social fuerte, cualquier impacto externo se traduce en precariedad. Desde una perspectiva de izquierdas, este punto subraya una verdad incómoda: la fortaleza real de un país no se mide por su capacidad de intimidar a otros, sino por su capacidad de cuidar a su población. El golpe chino también reconfigura el debate político interno en Estados Unidos. Sectores progresistas señalan que la confrontación con China no puede sustituir a una agenda de justicia social. El golpe definitivo de China a Estados Unidos no marca un final, sino un comienzo. Un comienzo incómodo, inestable y lleno de tensiones para un país que durante décadas se acostumbró a mandar sin ser cuestionado. Desde una perspectiva de izquierdas, lo verdaderamente relevante no es si China vence a Trump en un pulso concreto, sino que revela este choque sobre el agotamiento de un modelo de poder y sobre la incapacidad estadounidense para adaptarse a un mundo que ya no acepta jerarquías impuestas sin resistencia. Estados Unidos tiene un problema profundo porque su crisis no es solo geopolítica, es civilizatoria. El declive relativo de su hegemonía no se debe únicamente al ascenso de China, sino a décadas de políticas que han vaciado de contenido social su propio proyecto nacional. Trump no inventa ese vaciamiento, pero lo expresa de forma brutal. Su reacción ante el golpe chino no busca comprender el nuevo escenario, sino negarlo. Y la negación en política suele ser el preludio del conflicto. Desde la izquierda, es imprescindible señalar que el choque entre China y Estados Unidos no debe interpretarse como una simple sustitución de imperios. El problema no es que una potencia reemplace a otra en la cúspide, sino que el sistema internacional siga organizado en torno a la competencia por el dominio en lugar de la cooperación para garantizar derechos y bienestar. El golpe chino debilita la hegemonía estadounidense, pero no garantiza automáticamente un mundo más justo. Esa es una de las lecciones más incómodas de este momento histórico. Trump representa la reacción más defensiva y peligrosa posible ante este cambio. En lugar de aceptar la necesidad de un reequilibrio global, apuesta por la confrontación permanente. En lugar de reforzar la cohesión interna, exacerba divisiones. En lugar de invertir en justicia social, canaliza recursos hacia el conflicto. Desde una perspectiva de izquierdas, esta respuesta no solo es errónea, es irresponsable. Porque un poder en declive que se niega a asumir su situación tiende a actuar de forma imprevisible.
El golpe chino deja a Estados Unidos ante una disyuntiva histórica. Puede optar por una transición ordenada hacia un mundo multipolar, redefiniendo su papel desde la cooperación y la justicia social, o puede intentar aferrarse a una hegemonía perdida mediante la presión y la amenaza. Trump ha elegido claramente la segunda vía. El problema es que esa vía no solo fracasa en frenar el ascenso chino, sino que agrava la crisis interna estadounidense. Desde la izquierda, este escenario obliga a replantear el sentido del poder. Durante demasiado tiempo, el poder se ha medido en términos de capacidad de imponer decisiones a otros países. El golpe chino demuestra que ese tipo de poder es cada vez menos efectivo. La verdadera fortaleza de una sociedad reside en su capacidad de garantizar bienestar, igualdad y seguridad a su población. Estados Unidos, atrapado en su obsesión por el liderazgo global, ha descuidado esa base durante décadas. La figura de Trump encarna esa contradicción. Promete grandeza mientras debilita las condiciones materiales de la mayoría. Utiliza el conflicto externo para ocultar el abandono interno. El golpe chino actúa como un espejo que refleja esa incoherencia. Por mucho que Trump insista en la narrativa de la amenaza extranjera, los problemas que enfrenta Estados Unidos tienen raíces internas, desigualdad extrema, precariedad laboral, racismo estructural y un sistema político capturado por intereses privados. China, por su parte, no necesita presentarse como modelo alternativo perfecto. Le basta con demostrar que Estados Unidos ya no puede dictar las reglas en solitario. Este desplazamiento de poder altera el imaginario global. Países que durante décadas aceptaron imposiciones por falta de alternativas ahora perciben que existen márgenes de maniobra. Desde una perspectiva de izquierdas, esta apertura es una oportunidad, pero también un desafío. La multipolaridad puede reducir el dominio de una sola potencia, pero no garantiza automáticamente relaciones más justas. El futuro inmediato estará marcado por la incertidumbre. Estados Unidos seguirá siendo una potencia central, pero ya no indiscutida. China seguirá ampliando su influencia, pero enfrentará resistencias y contradicciones propias. En este contexto, el riesgo principal es que la competencia entre potencias se traduzca en una nueva carrera de confrontaciones económicas, tecnológicas y militares que recaiga, una vez más, sobre las clases trabajadoras del mundo. Desde la izquierda, este riesgo debe ser afrontado con claridad. No se trata de elegir entre Washington y Pekín, sino de cuestionar un sistema que prioriza el beneficio y el dominio sobre la vida. El golpe chino a Trump revela la fragilidad de un orden basado en la desigualdad global. Aprovechar ese momento para impulsar alternativas exige una izquierda internacional capaz de articular respuestas más allá de las fronteras nacionales. Trump, sin embargo, no ofrece ninguna salida en ese sentido. Su proyecto político se basa en la nostalgia de un pasado hegemónico que ya no existe. Cada vez que China demuestra su capacidad de actuar con autonomía, esa nostalgia se convierte en frustración. Y la frustración, en manos de líderes autoritarios, suele traducirse en políticas más agresivas. Desde una perspectiva de izquierdas, este es uno de los peligros más serios del momento actual. Estados Unidos tiene un problema porque su élite política no está preparada para un mundo donde ya no manda. La incapacidad de asumir límites genera reacciones desproporcionadas. El golpe chino no humilla a Estados Unidos, pero sí lo obliga a enfrentarse a una realidad que ha evitado durante demasiado tiempo. Trump responde atacando, pero no corrige el rumbo. Esa es la diferencia entre una potencia en transición y una potencia en declive caótico. El impacto de este choque se sentirá durante años. Las reglas del comercio, la tecnología y las finanzas globales están en proceso de redefinición. Estados Unidos puede participar en esa redefinición desde una posición cooperativa o intentar sabotearla. Trump ha optado por lo segundo. Desde la izquierda, esta elección es profundamente preocupante porque aumenta la probabilidad de crisis globales que afectarán de forma desproporcionada a quienes menos responsabilidad tienen en ellas. El golpe chino también deja una lección clara para los movimientos progresistas. No basta con celebrar el debilitamiento de un imperialismo si no se construye una alternativa. La justicia social no surge automáticamente del desplazamiento del poder. Requiere organización, solidaridad internacional y un cuestionamiento profundo del capitalismo global. Desde una perspectiva de izquierdas, este es el desafío central del momento.
Estados Unidos podría haber aprovechado este cambio para replantear su modelo interno, invertir en servicios públicos, fortalecer derechos laborales y reducir desigualdades. Esa transformación habría reforzado su posición internacional de una forma mucho más sostenible. Trump ha hecho exactamente lo contrario. Ha utilizado el conflicto con China como excusa para profundizar un modelo que beneficia a unos pocos y abandona a la mayoría.